tardes a todos. En nombre de los organizadores, les agradecemos su asistencia a este segundo seminario del primer ciclo internacional de conferencias de bioinformática de la península de Yucatán. También quiero agradecer el apoyo del personal y apoyo técnico del IMAS por hacer posible esta transmisión. El día de hoy tenemos la participación del doctor Gabriel Moreno. Muchas gracias, doctor, por aceptar participar en nuestro evento. No hay ningún problema. El doctor Moreno es profesor investigador de la Universidad Wilfrid Laurier de Canadá y nos va a impartir la charla explorando herramientas para el agrupamiento de genomas de organismos de la misma especie. La trayectoria del doctor Moreno: él estudió el doctorado en el laboratorio del doctor Xavier Soberón en el Instituto de Biotecnología de la UNAM. Sus inicios fueron en el área de estructura y función de proteínas. La primera posición académica fue con el doctor Julio Collado, del entonces Centro de Investigaciones sobre Fijación de Nitrógeno, también de la UNAM, donde comenzó su trayectoria de investigación en genómica comparativa con trabajos sobre herramientas computacionales para la inferencia de funciones de genes no anotados. Actualmente el doctor Moreno sigue haciendo genómica comparativa e inferencia de funciones por contexto genómico y la evolución de las estructuras genómicas y de redes de interacciones moleculares, tales como el metabolismo y la regulación transcripcional. El doctor Moreno también ha formado estudiantes de posgrado, maestría y doctorados. Estoy seguro que su plática será de interés para todos nosotros. Quiero aprovechar también para comentarles que el doctor Moreno ya nos había apoyado con una plática en el 2017, también tuvimos un evento y fue nuestro invitado también. El doctor Moreno siempre nos ha estado con nosotros. Gracias, doctor. Sí, al final de la plática del doctor Moreno, pues, el público va a tener la oportunidad de hacer preguntas. Pues, doctor, sin más preámbulo, le cedo las cámaras y el micrófono. Bienvenido, doctor. Muchas gracias. Creo que si presento y apago mi cámara, la que ve hacia mí, de todas maneras se ve la presentación, ¿no? Vamos a ver, porque así uso menos banda y es menos probable que se interrumpa la conversación. Gracias por la invitación. Que esto me está diciendo constantemente que llega más gente. ¿Sí me escuchan y todo? ¿Todo está bien? Perfecto. Entonces cambié el título un poco porque me di cuenta que agrupar genomas de organismos de la misma especie es como que muy amplio, hablar de todo, y pues no voy a preparar, por ejemplo, los seres humanos, entonces va a ser de bacterias. Y es explorando herramientas, porque esto comenzó con cosas que pasaban como pequeños extras en proyectos o porque alguien me hablaba de algún problema en el que utilizaban alguna herramienta que no era muy eficiente. En fin, entonces pues comenzamos. Ok, sí. Normalmente cuando me di cuenta en la plática anterior que hay gente de todo, entonces voy a tratar de dar un poquito de introducción a algunas cosas, pero no demasiado. Pues normalmente si pensamos en un genoma, nos imaginamos esto, ¿no? Los 23 pares y medio del genoma humano, por ejemplo. Estos son nuestros cromosomas, los cromosomas de alguien. Pues, estos pues, están formados de DNA y de proteínas, y el genoma es en realidad solamente DNA, es todo el material genético de un bicho.
pero yo voy a estar hablando no de personas, por lo tanto no de hacer un número de secuencias, es enorme cantidad de secuencias. En este caso son 3.300 millones de pares de bases en el caso del ser humano. Es un genoma enorme, o sea, un montoncísimo de letras, de A, T, G y Cs. Mientras que bacterias, por ejemplo en E. coli, el genoma tiende a ser circular, ¿no? Esta cosa roja aquí está representando el genoma y está mucho menos asociado con proteínas que los cromosomas humanos, que pues, la estructura cromosómica se mantiene gracias a un montón de proteínas asociadas, especialmente las histonas. Y las bacterias a veces tienen plásmidos y, por ejemplo, en el caso de coli son 4.3 millones de pares de bases, que es mucho menos que lo que tiene el genoma humano. Y por lo tanto, cuando empezó el proyecto del genoma humano, en vez de que se empezaran a publicar pedazos del genoma humano, lo que empezó a publicarse fue genomas de bacterias y de arqueas, que son parecidas a las bacterias, pero en tamaño y etcétera, pero evolutivamente son muy, muy, muy lejanos las bacterias. Pero bueno, son pequeños y son los primeros que empezaron a poblar las bases de datos. Así tenemos pues este asunto donde empezamos más o menos en 1996, sabemos primeros genomas depositados en las bases de datos, que es este punto de aquí. Yo empecé a trabajar en genómica comparativa más o menos acá. Como ven, ni siquiera se ve el número de genomas que había en este momento porque no es nada comparado con lo que tenemos hoy en día. Al principio los genomas que se publicaban eran genomas completos, es decir, genomas cerrados, es decir, si una bacteria tiene un cromosoma circular, el círculo completo estaba publicado y anotado y disponible en bases de datos. Pero el mundo cambió. Llegó lo que le llaman Next Generation Sequencing, o sea, la secuenciación de próxima generación, así se le llamó normalmente, porque la idea era lograr secuenciar un genoma humano por menos de $1,000, entonces eso impulsó la tecnología de secuenciación. Tuvimos esto, son muy rápidas, son muy baratas, pero el problema es que producen pedacera de secuencias al azar y cerrar la pedacera para lograr tener un genoma completo es mucho más caro que tener la pedacera, y entonces empezaron a publicarse muchos genomas en cachitos. Por eso es lo que quiere decir escapos y con tics son cachitos. Cromosoma, no tengo ni idea qué quiere decir o en qué se diferencia de concreto. Creo que quiere decir que solo se secuenció uno de las varias piezas que puede tener un genoma dicho. Y bueno, esta Next Generation Sequencing ahora ya no es Next Generation porque hay una nueva generación de secuenciación que yo creo que lo que va a lograr en un futuro muy cercano es que se secuencien genomas completos, y esta curva que está aquí, la marronita, va a volver a sobrepasar estas de las pedaceras y va a dominar en algún momento, y vamos a tener nuevos genomas completos gracias a estas nuevas tecnologías que logran secuenciar piezas muy, muy, muy grandes, mientras que las de segunda generación eran piezas muy pequeñas y por eso era muy difícil armar un genoma completo a partir de esas secuencias. Como ejemplo de la prevalencia de la secuenciación de segunda generación, dos proyectos importantes, uno es el Genome Encyclopedia of Bacteria and Archaea, y otro es el Standard Microbiome. Prometieron secuenciar genomas, pero en vez de publicar genomas completos, la gran mayoría de los que publican son genomas en pedacitos. Bueno, aquí en esta gráfica hay un total de 204.083 genomas entre bacterias y arqueas. Pero
De esos 204.000 solamente hay como 14.500 especies, casi 14.600 especies y 18.900 sin clasificar. O sea, al menos aparentemente hay mucha redundancia en la base de datos. Y una de las cosas que queremos poder hacer rápidamente es agrupar los bichitos, los genomas de estos bichitos a distintos niveles. Muy importante el nivel de especies, y es importante porque, bueno, hay muchos que no están clasificados y algunos tienen problemas en su identificación. Entonces, cuando yo empecé, una de mis primeras publicaciones de genómica comparativa solamente había este número de bichitos, ¿no? Y eran tan poquitos que de hecho los nombres de los archivos eran así de chiquitos y sencillos, ¿no? O sea, por ejemplo, este corresponde a Quites Theoricus, Borrelia Bulldogs-Perry, Buchnera algo, etcétera, 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 hasta llegar a los eucariotes, donde estaba Drosophila, el gusano que ahorita no me acuerdo cómo se llama, pero es el gusano modelo, que se usa para todo, y levadura. Bueno, a muy poquitos genomas, pero para mí esto es en 2000, esta fue una publicación en 2001. Para 2002 ya había suficientes genomas, ya había crecido el número de genomas lo suficiente que esta figura que ven aquí tiene genomas escogidos, y la razón es que quise reducir el número de genomas para que cupieran en el ancho de la página. O sea que era una cosa que no era un proyecto, nada más quería que cupiera este ejemplo de genomas analizados en el ancho de la página, sin tener que hacer la acostada o qué sé yo, para que se viera bonito. Y pues yo no sé si este es un defecto de los biólogos o es un defecto mío solamente, que nos obsesionamos porque las cosas que hacemos tengan un sentido. Y en este caso yo quería escoger ejemplares genómicos que representaran algún nivel taxonómico, es decir, agarrar los genomas, agruparlos de una manera que hiciera un sentido taxonómico o evolutivo, y tomar una muestra de cada grupo, y así es hacer esta gráfica. Pero no quería perder mucho tiempo porque ese no era el punto de la gráfica. Entonces, hay muchas maneras de hacer esto. Una es, pues simplemente escoger uno por especie, pero eso no funcionaba. Porque, bueno, hay especies filogenéticamente inconsistentes. Pueden tener diferentes nombres, pero tener una distancia filogenética de especie, o pueden tener el mismo nombre y tener una distancia filogenética muy, muy grande. Entonces no iba a ser consistente. También hay cepas, como les enseñé antes, que no tienen un nombre de especie, y a veces queremos agrupar a niveles que no sean de especie necesariamente, y en este caso no hubiera funcionado a nivel de especies porque todavía hubieran sido demasiados genomas para la gráfica. Entonces, una idea, y es que lo clásico en ese momento era usar el gen del 16 para agrupar bichitos. Y la verdad dije, no, eso es mucho trabajo, ya que es un árbol filogenético, y normalmente cuando tratas de publicar un árbol filogenético, nadie te cree, todo el mundo quiere que uses un modelo estadístico diferente, etcétera, y no, definitivamente el 16 es de no. Entonces pensé, ¿qué tengo que pueda usar ahorita inmediatamente? Y me permite hacer esta agrupación. Y lo que yo ya tenía era la comparación proteína-proteína de todos los bichos contra todos los bichos. Es decir, por ejemplo, desde el punto de vista de Escherichia coli, están todos estos genes que codifican para proteínas, y estaba comparado contra todos los otros bichos, donde también pues, hay genes que codifican para proteínas, encuentras cuáles son los genes equivalentes, y estos tienen un score.
que por ser divergentes es menor al score que tendría la proteína comparada consigo misma. Entonces, este es el score de comparación de proteínas y este es el score de comparación de la proteína contra sí misma. Entonces, si sumas todos estos de comparación y los divides contra todos los de autocomparación, si los genomas son muy parecidos, estos scores serán muy parecidos si tienes una similaridad genómica, como yo les llamé en ese momento, de 1. Entonces el máximo es 1 y el mínimo es lo que permitan las herramientas de comparación de encontrar. Y con este Genomic Similarity, la idea es que se hace un cluster, se hace una jerarquía, ¿no? donde los árboles de las ramas representan qué tanto se parecen los bichos entre ellos y pueden cortar a distintos niveles y según el nivel donde cortes es el número de genomas que te quedan, ¿no? Por ejemplo, si cortamos aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. 9 grupos. Mientras que si cortamos acá tenemos solamente 1, 2 y 3 grupos. Entonces, dependiendo de dónde cortamos, podemos tener distintos números de genomas y así buscar el punto óptimo donde las cosas quepan en mi gráfica y voilà. Escogí un punto donde tenía, creo que son como 50 bichos, 30, no me acuerdo, y funcionó la gráfica. Entonces, problema resuelto, al menos por ahora. Pero bueno, como les decía, eso es en ese momento para esa publicación, pero hay muchas razones por las que queremos agrupar bichos, especialmente estos de la misma especie, y la principal razón es que el universo de secuencias continúa creciendo constantemente. Eso que les enseñé era aquí. O sea, aquí tuve que escoger unos cuantos genomas para que cupieran la página, pero esto sigue creciendo, 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 creciendo. Y pues tenemos el Genomic Similarity Score y en un trabajo que fue el primer autor fue David Alcaraz, pero fue colaboración con la doctora Gabriela Olmedo, vimos que este Genomic Similarity agrupa los genomas pero de una manera muy parecida a cómo se agrupan cuando haces un árbol filogenético muy estricto, con mucho menos trabajo que el árbol filogenético muy estricto. Entonces suena muy prometedor y de hecho Luis David está explorando maneras de hacer validación estadística de estos arbolitos hechos con similaridad genómica. Yo creo que lo va a hacer muy bien, lo están haciendo muy bien mis estudiantes. Pero para mis fines, o sea, a mí me gusta comparar toda la mugrosa base de datos, al menos de los genomas completos, es computacionalmente muy intenso hoy en día. Entonces, porque necesita que se comparen todas las proteínas contra todas las proteínas. Y eso se tarda una eternidad, aún con las herramientas nuevas que te permiten comparar proteínas mucho más rápido que la herramienta que usábamos cuando empezó la genómica comparativa, que ya era una herramienta muy rápida comparada con las herramientas más estrictas, pero que ahora es excesivamente lenta comparada con lo que es el último. Y de eso hablamos en alguna otra ocasión. Ok, entonces si eso no, entonces ¿qué? Pues volvemos al mugroso 16S, ¿no? Pues a lo mejor podemos hacer 16S. Ok, entonces antes de ir para allá, quiero recordarles algo que les dijo Jorge hace 2 semanas, y es que lo que comparas pues depende de qué tan cercanos son los bichos, si son bichos de la misma especie, del mismo género, o de la misma familia, o del mismo orden, etc. Entonces aquí lo que les quiero informar o dar a conocer es que las secuencias de DNA cambian más rápido que las secuencias de proteína. Entonces, como les puse aquí, el DNA tiene un alfabeto de 4 letras, el RNA también tiene un alfabeto de 4 letras donde cambia solamente la T por la U. Y bueno, además este es desoxirribonucleico y este no. Y las proteínas tienen un alfabeto de 20 letras.
Entonces, para ir de DNA, bueno, en realidad de RNA a proteína se necesita un código y el código usa 3 letritas de RNA. Si ven la combinatoria, esto hace mucho sentido. O sea, si usáramos solo 2 letras en el RNA, y esto es más o menos como lo pensaban los que descubrieron el código genético, tendríamos solo 16 combinaciones de nucleótidos, entonces no nos alcanza para los 20 aminoácidos. Entonces llegaron a la conclusión, así nomás de estar jugando con una servilleta y una pluma, de que tenían que ser trinucleótidos, porque entonces ya tienes 64 combinaciones para tus 20 aminoácidos, y eso quiere decir que muchas de tus combinaciones resultan del mismo aminoácido, y esta es la tabla del código, ¿no? 3 T's te dan fenilalanina, 2 T's de una C también te dan fenilalanina, TTA te da leucina, TTG leucina, y así como ven, se repiten aminoácidos con distintos codones. Eso quiere decir que yo puedo cambiar mucho el DNA y obtener aún así la mismita proteína. Y si a eso le agregamos que las propiedades de los aminoácidos también se sobrelapan unas con las otras, los aminoácidos son estas letritas de las proteínas, hay mucho más libertad de cambio en el DNA que te producen proteínas que si utilizas esas herramientas adecuadas puedes reconocerlas como proteínas con un origen común cuando el DNA ya no se parece absolutamente en nada. Pero normalmente los bichos de la misma especie tienen DNA muy parecidos. Entonces, si quieres comparar bichos de la misma especie, usas DNA. Si quieres comparar bichos muy lejanos, usas proteína. Ok. Y bueno, una de las primeras propuestas fue precisamente usar el RNA 16S. Y en ese entonces, para decidir si 2 bichos sean de la misma especie, lo que se hacía era un experimento. Esto es mezclando soluciones de DNA de 2 bichos y ver qué tan rápido se asociaban estos DNA de los 2 bichos y qué porcentaje de ese DNA se reasociaba. Y para que fueran de la misma especie, decidieron que si se reasociaba el 70% o más, que es para este lado de la gráfica, entonces los bichos sean de la misma especie, y si era 70% o menos, entonces eran de diferente especie. Antes de continuar, esos autores usaron la palabra equivocada. No es homología de 16S, o sea, homología quiere decir que tienen un origen común, un ancestro común. Entonces, todos los 16S tienen ancestros comunes. Entonces, todos son homólogos por definición. No hay nada de que si 10%, 20% homólogos, no. Eso es qué tan parecidas son las moléculas. O sea, que aquí lo que querían decir era porcentaje de identidad, no porcentaje de homología. Pero yo supongo que a los revisores les valió gorro si la definición estaba bien o mal. Como sea, esta gráfica se usó para decidir dónde hacer el corte de identidad en el 16S para decidir que 2 bichos son de la misma especie. Entonces, si alguno de ustedes ha trabajado en análisis de amplicones o análisis de 16S, se acordarán que en esos análisis se hace el corte al 97%. Entonces, si ven el 97% aquí, y no sé si mi siguiente imagen lo mostraba o no, aceptas toda esta caca, que no son bichos de la misma especie, ¿cuándo te podrías ir más arriba? ¿No? No. Sí, entonces no estaba en la otra parte. Ok. O sea que te puedes ir mucho más arriba y probablemente el corte esté más cerca del 98.5% que del 97%. Ok. So far, so good. Normalmente los trabajos que, como les decía, donde examinan el ambiente a ver cuántos bichos hay, usan secuencias de 16S que le sacan de una muestra, sacan el DNA. En este caso es una muestra de suelo, pero normalmente para seres humanos es muestra de caca. Se extrae el DNA
y se amplifica el gen de 16S. Tienes todos esos 16S y se agrupan en lo que se espera que sean unidades taxonómicas coherentes que representen especies. Entonces, ¿qué hice? Pues me agarré todas las secuencias de bacterias y les corrí un programa que se llama Infernal, donde este es RNA, o sea, es un software especializado en encontrar RNAs en un genoma o partes del genoma que codifican para RNAs particulares. Y lo que hace ese programa es buscar cosas compatibles con estructuras como esta, ¿no? Estructuras secundarias. En este caso, este es un 16S. Y una vez que el programa encontraba de dónde a dónde están los bichos, usé yo unos programas de EMBOSS para extraer las secuencias del 16S y agruparlas a distintos niveles de identidad. Y bueno, y me hice, por ejemplo, esta gráfica. ¿Se acuerdan que yo hablaba de, y Jorge les decía también que es importante tener controles positivos y negativos? En este caso, positivos son los bichos de la misma especie y los negativos son bichos del mismo género, pero diferentes especies, y ven que los de la misma especie tienden a tener 16 S muy parecidos y los del mismo género, pues no tanto, ¿no? Aquí está, y anda por ahí del 98.5, el corte aparentemente ideal. Sin embargo, en estudios ecológicos usan 97%. Ahora se está poniendo de moda usar cada secuencia única como representante, como OTU, y le llaman de otra manera. En vez de llamarle Operational Taxonomic Unit, le llaman de otra manera, pero sigue siendo Operational Taxonomic Unit, solamente que sus secuencias son idénticas en vez de 97% idénticas. Ok, entonces yo hice una prueba hace un tiempo y seguí nada más qué pasaba con los 16 S que vinieran de cualquier bicho que se llamara E. coli, y en este momento la base de datos tenía 86 E. colis. Les hice el corte al 96.5, 97, 97.5, 98, 98.5 de identidad. Y vean, por ejemplo, que al 97% tengo 11 géneros en la supuesta Operational Taxonomic Unit, o sea, unidad taxonómica operacional. ¿Y qué es operacional? Porque sabemos que no es una unidad taxonómica real, es más bien como con la que estamos trabajando. Y por ejemplo, aquí en estas 11 tenemos Citrobacter, Chronobacter, Enterobacter. Una Enterobacter ya está no clasificada, o sea, un bicho de esta familia, pero que no está clasificado. Escherichia, Klebsiella, Shigella, Salmonella, Pluralibacter, Leclercia y Cosaconia. Todos esos. Al 97%, quiere decir que el 97% es demasiado laxo. Mientras que ya al 98.5 tenemos en el grupo solo dos géneros, que son Escherichia y Shigella. Y clásicamente Shigella se considera como una E. coli con otro nombre. Entonces, quiere decir que ese puede ser que sea el mejor nivel de corte para especies si quieres usar el 16S. El problema, déjenme mostrarles de nuevo esto. El problema es que aquí es cuántos E. colis hay en el grupo que tiene el mayor número de E. colis. ¿Ok? Sin embargo, aquí tengo 8 grupos que tienen E. colis y uno de esos grupos tiene las 86 cepas. Entonces, quiere decir que una misma cepa de E. coli puede estar en más de un grupo. Y eso se debe a que hay más de un 16S en cada bacteria, y eso nos mete en problemas, ¿no? 8 grupos con E. coli. Y quiere decir que 16S no es tan bueno para esto. Y bueno, la cosa es que este asunto del 98.5, pues ya lo publicó este señor Rosselló Mora en ese micro. Él hizo este punto de que el 98.5 era mejor. Pero pues yo hice el experimento porque pues, a mí me gusta ver las cosas
yo mismo cuando estoy pensando en utilizarlas y pues de ahí salió lo que les acabo de mostrar. Ok. Esta la puse ahí porque me gusta mucho y porque me dio la gana. La pintura de Joan Miró. Y bueno, se ven como bolitas y cosas, entonces parece como una red de interacciones o un montón de bacterias o lo que ustedes se imaginen. No es nada de eso, pero me encanta. Entonces ahí la puse. Entonces de aquí pasamos a lo que se llaman las firmas de DNA como alternativa. En vez de usar el 16S, ¿qué tal si usamos algo más genómico? O sea, todo el genoma en vez de solo un cachito que además es repetido y además es confuso. Y entonces, ¿qué son estas firmas de DNA? Es un asunto de composición. Entonces, para enseñarles cómo se calcula esto, vamos a calcular el valor de composición, o sea, de firma de DNA de una secuencia genómica donde el porcentaje de AT es de 0.49. No, el porcentaje, la proporción de AT, perdón, pues es casi un punto menos mitad de esa AT. Y vamos a comparar con el valor que es el count. Lo contamos, encontramos que doble A de genoma hay 0.07, mientras que lo que esperábamos era 0.06. Entonces dividimos lo observado entre lo esperado, como se hace en cualquier cosa estadística, y eso me da el 1.17 que ven aquí para cuántas veces encontramos la A junto a otra A. ¿Cuántas veces encontramos la A contra la C comparado con el azar? Es poquito menos que lo esperado, poquito menos que lo esperado, poquito más que lo esperado y así sucesivamente. Y tienes un vector de 16 que en realidad se puede reducir a la mitad porque son, por ejemplo, A y TT son complementarias, entonces tiene el mismo número, ¿no? Este es un vector y para compararlos, esto se les ocurrió a Campbell, Masrek y Carlin. Carlin es el inventor de una de las estadísticas más utilizadas en comparación de secuencias, que es el e-value. Utilizaron una distancia que llamaron delta, que no es más que Manhattan. Es decir, si tengo un vector aquí y otro acá, resto del otro genoma y el valor absoluto de cada resta de cada uno de estos números lo divido entre 16, que es la longitud de este vector. Un vector es una serie de valores, ¿no? Así se comparan, eso maximiza la distancia al ser una Manhattan. Y estos tipos encontraron que si hacían esto y agrupaban los genomas disponibles en ese momento, que es el 99, o sea, son cuando mucho 10 genomas, los genomas se agrupaban más o menos haciendo sentido filogenético. A mí no me latió. Yo pensé, ok, esto es posible que está funcionando porque son 20 bichos, pero ya con miles de bichos no creo que suceda. Aún así lo probé. Y entonces, por ejemplo, aquí está la curva parecida a lo de antes. Esta es distancia delta con una firma de trinucleótidos, no de dinucleótidos como en el ejemplo, sino de trinucleótidos. Y vemos que las especies tienen distancias más cortas que los bichos del mismo género, pero distinta especie. Entonces esto está bonito. Y el corte es más o menos de 0.03 para las especies, ¿no? Entonces se producen las firmas, se hace una jerarquía y según donde cortemos es cuántos grupos van a quedar. Y bueno, notamos que estas jerarquías tenían un coeficiente de clusterabilidad, que es qué tanto de veras hay una estructura jerárquica en el árbol, en la jerarquía que encontramos, y es muy cerca de la perfección, o sea, es casi 1, el máximo es 1. 1 quiere decir que es perfecto, que todos los pares que pones juntos a los distintos niveles, realmente ese es su lugar. Mientras que lo de similaridad genómica que se enseñé antes será un poquito menos, ¿no? Como 0.8 del coeficiente y estos están arriba del 0.9. O sea que esto de la composición de DNA estaba funcionando súper bien
a pesar de mi escepticismo, porque pues, siendo composición es muy poca la información que se está utilizando para agrupar bichos, y sin embargo estaba funcionando muy bien en ese momento, ya con algunos miles de genomas. Y tengo una página web donde pueden ustedes agrupar bichos por composición de DNA o por similaridad genómica. Y sí, o sea, con estos medidas de composición obtenemos un grupo que tiene solamente Escherichia y Shigella. Y esto estuvo funcionando muy bien por un tiempo, ¿no? O sea, lo seguí utilizando desde el 2013, 14, 15, 16, y todo el tiempo obtenía yo un solo grupo que tenía E. coli y Shigella, pero un día algo extraño pasó y obtuvimos 3 grupos que tenían E. coli en ellos. Y los grupos que tenían E. coli, Shigellas y Citrobacter. Entonces vino Tania Irani, que hizo una tesis sobre esto, de examinar qué demonios estaba pasando aquí, y vio que en los 3 grupos había colis, en los 3 grupos había Shigellas, y en los 3 grupos había Citrobacter. Ok. Entonces yo pensé, quizás es donde las firmas de DNA fallan, ¿no? Esto que yo siempre dije, no sirven estas cochinadas. Y ya llegó el punto donde se necesita más información para diferenciar bichos y pues ya la riega. Entonces Tania decidió comparar contra agrupaciones hechas con 16S y otras hechas con lo que se llama el Average Nucleotide Identity o identidad nucleotídica promedio, que es algo que se está poniendo muy de moda. Bueno, se puso muy de moda y sigue muy de moda como un estándar súper bueno para agrupar bichos de la misma especie. Mejor que el 16S por lo menos. Y aquí está como que el meollo del asunto. La identidad nucleotídica promedio, el ANI, solamente toma en cuenta las cosas que se parecen entre 2 bichos. Entonces, si tenemos 2 E. colis y solo se parecen en si cada círculo representa el genoma de cada uno y solo se parecen el contenido de los genomas de cada uno y solo se parecen en esta parte, solo de esta parte se va a calcular la identidad nucleotídica promedio de la parte que comparten, ¿no? Hace sentido y pues es que es un método por homología, mientras que las cimas son de composición, entonces todo lo que tenga este bicho, todos los dinucleótidos de todo el genoma de este bicho se comparan con todos los dinucleótidos de este otro bicho. Entonces es más, abarca todo el genoma, ya sea que se compartan o no esas regiones. Y de hecho, esa es una de las cosas que me hizo dudar, ¿no? O sea, cómo utilizando cosas que no se comparten, no se despelota este asunto de la composición de genomas. El problema es que la identidad nucleotídica promedio se tarda un buen rato en calcularla, mientras que esto de los dinucleótidos se calcula súper rapidísimo. O sea, una vez que tienes esas firmas de DNA, compararlas en R toma 5 segundos para toda la base de datos de 20,000 genomas, de los genomas completos. Entonces, ¿cómo está esto del promedio? Pues sí, es un promedio. Entonces, lo que haces es que agarras el genoma número 1, suponiendo que este círculo es realmente la secuencia de DNA, y partes este genoma en cachitos de más o menos 1000 pares de bases cada uno. Entonces, cada uno de estos cachitos son 1000 pares de bases y cubren todo el genoma. Estos cachitos, los comparas contra todo el genoma 2 y digamos que estas líneas punteadas son los cachitos de este genoma que sí se alinearon con el otro genoma. Obviamente no todas las regiones se alinean, aquí hay huequitos, pero hay regiones que sí, y a esas a las que se les calcula el porcentaje de identidad, se suma y luego se divide entre todos los fragmentos, por eso es promedio. Ok, entonces aparentemente ANI funciona bastante bien porque me da un solo grupo donde las firmas me daban 3.
¿no? La señora van 1, 2, y esta porquería que solo tiene 24 genomas. Curiosamente, el ANI, esos mismos 24 los separa del grupo principal que forma. Mientras que el 16S, pues es un despelote por lo que les dije, ¿no? Hay más de uno por genoma, y entonces aquí tenemos 1, 2, 3, 4 grupos, y en este cuarto grupo, de hecho, están los 24 que están acá. Pues, ¿qué ondas? Bueno, resulta que había 24 genomas que se portan mal, y en la siguiente edición de la base de datos, esos 24 se llaman Citrobacter, y todos los Citrobacters que estaban aquí en la parte negra del ANI y aquí en la parte negra y anaranjada de las firmas, se cambiaron de nombre por E. coli. O sea que esto fue algún proyecto donde la gente secuenció Citrobacters o buscaban Citrobacter, y algunas expusieron E. coli y otras expusieron Citrobacter, y se hizo un despelote con la clasificación, pero era todo un error. O sea, no eran E. colis. Ok, entonces descansamos, quiere decir que todo sigue bien. Entonces pongo mi base de datos al día después de la tesis de Tania, que son como 2 años, y caray, otra vez obtengo 3 grupos. Hay 97, en estos 3 grupos hay 968 bichos que se llaman E. coli de acuerdo con la base de datos, pero un total de 1521 genomas. Entonces tenemos un clúster con 527, otro con 544 y otro con 450 genomas. Están muy cercanos el número de genomas, entonces como que a lo mejor no es el problema de las Citrobacters de nuevo. Ok. Entonces vamos a checarlos. Entonces los checamos. En el primer clúster, la gran mayoría son E. colis y una salmonela que no debe ser salmonela, seguramente es otra E. coli, y 3 chigelas. Ok. El grupo 2 también la mayoría son E. coli, pero curiosamente tiene la gran mayoría de las chigelas y un par de escherichias ahí que no son coli, pero pudieran serlo, ¿no? Pero muy interesante esto de que casi todas las chigelas están aquí. Y el grupo 3, aquí sí ya hay que dudar. O sea, la gran mayoría son Klebsiella pneumoniae, pero hay otras Klebsielas, algunas no completamente, y una enterobacteriasa que no está clasificada, y una que dice E. coli, y dijimos, lo más probable es que esta E. coli es una Klebsiella mal anotada, y efectivamente nos asomamos de nuevo a NCBI, que es la base de datos de donde sacamos los genomas en la mayoría de los casos, y esta ya se había reclasificado como una Klebsiella pneumoniae, o sea que estaba en el clúster equivocado, y ahí dice en la nota claramente, ¿no? Esta, aunque se depositó originalmente como E. coli, en realidad es Klebsiella pneumoniae, y entonces eso nos parece muy bonito que con firmas de DNA nos dimos cuenta de que había un bicho mal nombrado, o sea que funcionan bastante bien. Mientras que todos los problemáticos de Citrobacter, como les dije, habían sido reclasificados como Citrobacter. Entonces eliminamos este clúster y nos quedamos solo con estos 2. Ok. Entonces hicimos otra vez el ANI y las firmas, por ejemplo, aquí a las trinucleótidos, y vean cómo parecen estos arbolitos, se parecen muchísimo, con la diferencia de que el ANI puedes tardarte un mes en calcular todas estas distancias, mientras que de firmas, de nuevo, una vez que están las firmas calculadas, compararlas y hacer un clúster, son minutos en R, o sea, ni siquiera en un programa especial escrito en C y optimizado en la computadora no, en R, que no es lo más eficiente necesariamente, en minutos ya tienes esta cosa, ¿no? Lo que tarda de nuevo es calcular las firmas, y eso sí, porque lo hago con un programa muy poco eficiente porque está escrito en Perl, y me puedo tardar como una semana en tener las firmas, pero comparado con los meses que toma esto,
Pues nada, y además una vez que las tienes, hacer todas las comparaciones que quieras es muy fácil, y si se optimiza, pues en un día podrías tener todas las firmas de DNA y tu arbolito. Los árboles se parecen mucho, ¿no? Hay una cosa que se llama entanglement que te permite comparar clusters, y mientras más cercano a cero, mejor, llega hasta 1. 1 quiere decir que no se parecen en nada de las estructuras de los árboles, y esto, 0.08, quiere decir que se parecen un montón. De nuevo, con la ventaja de que las firmas muy rápido, el Average Nucleotide Identity se tarda forever. Y aquí está de nuevo lo que es para mí una sorpresa, como les digo. Aquí hay 13 colis. Este es un artículo clásico de 2002, donde muestran que la cantidad de genes compartidos entre estas 13 colis es el 40% del total de genes que tienen entre las tres, o sea, el 40%, ¿no? Estas 2.996 en ese momento. Quiere decir que a las firmas de DNA no les estorba este 17.6%, no les estorba este 21.2% y no les estorba este 7.6%. O sea que la composición típica de E. coli realmente es una composición típica de E. coli, sin importar si son de ancestría común o no, sin importar si son homólogos o no. En mi último cálculo, solamente 1.300 proteínas son compartidas por todas las colis en la base de datos. O sea que, imagínense mi sorpresa. Ahora bien, si hacemos curvas de estas que se llaman Receiver Operating Characteristic, que es sensibilidad, y 1 menos especificidad, y se hace un scan, el ANI es casi perfecto para la distinción entre especies y géneros. Mientras que las firmas pues andan más por el 0.9. 0.9 es muy decente, pero muy decente. Entonces no será como el ANI, pero de nuevo me tardo muy poco, pues discúlpenme, pero me quedo con las firmas. Entonces la conclusión de esta parte es que las firmas de composición de DNA están bien chipocludas. ¿A qué se debe que haya una firma de composición por especie? No tengo la menor idea, sí me gustaría saber. Yo creo que sería un tema de investigación muy interesante. Se deba lo que se deba, están bien chipocludas. Sin embargo, de nuevo les digo que no sé si esto es una cosa de los biólogos o una cosa mía. Me obsesiona la cosa de la perfección. O sea, la verdad es que cuando dije que me importa que sea punto A, no sé hasta dónde le dio su gana. Vale, claro, la historia, no se desesperen cuando esta cosa no responda. A ver, ya sabes. Discúlpenme tantito. También no me responde el teclado, o sea que... Ok. Vamos a... Vimos esto, vimos esto. Ajá, aquí. Entonces, 0.9 es muy decente, 0.99 es mejor. Están bien chidas, pero el ANI es más preciso. Entonces, hay otras medidas y esto me lleva a recordarles, ok, el ANI usa todo el genoma 1, genoma 2, pero resulta que la gente es igual de desesperada que yo
otras personas son igual de desesperadas que yo, buscan perfección, pero además buscan velocidad y salieron dos herramientas, primero Match y después Dashing, que no usan todos los fragmentos de DNA, sino que usan muestras. O sea, yo no creí que esto funcionara tampoco. Muestras de cada genoma, y además son muestras de pedazos chiquititos, o sea, en vez de 1000 y tantas bases, son 21 pares de bases en el caso de MASH por default, y Dashing son 31 por default, pero se puede cambiar el tamaño, o sea, pedacitos de 21 pares de bases. Pedacitos de 21 pares de bases que además se formatean de una manera computacionalmente muy amigable. Y eso es lo que se compara entre los dos. Y según cuántos de estos sean idénticos, porque se compara solo si son idénticos, se buscan solo idénticos porque además eso es computacionalmente mucho más eficiente. Pues en base a cuántos idénticos encuentras entre las dos muestras, puedes inferir qué tan parecidos son los genomas en sus partes homólogas, o sea, cuánto en base a un modelo de sustitución de nucleótidos. Entonces, si es poquito, los genomas tienen un porcentaje de identidad menor. Si es mucho, los genomas tienen un porcentaje de identidad mayor. Y además te calculan una probabilidad de que el estimado de cuánto se parecen los genomas sea real, de acuerdo con cuánto se parecieron los cachitos. Si solo se parece un cachito, pues puedes estimar un porcentaje de identidad de los genomas, pero tu probabilidad de que el cálculo sea correcto es muy baja, ¿no? O sea, básicamente es esa idea. Entonces tienes un muestreo, no es todo el genoma, son solo cachitos, y yo pensé, esto no va a funcionar. Entonces, por eso, a pesar de que esto ya había salido cuando estábamos probando el ANI y las firmas, Tania no lo probó inicialmente porque pues no nos daba mucha confianza. No me daba mucha confianza a mí. Sin embargo, he aquí lo que obtenemos, ¿no? Este es el MASH y el Dashing, y de nuevo vean cómo casi todas las shigelas se agrupan de un solo lado, ¿no? Hay unos cuantas que se escapan, aquí hay un grupito extraño que en los dos casos se escapa, pero casi todas las shigelas están juntas, quiere decir que se logra una clasificación bastante buena. Si comparas el arbolito obtenido con las distancias de MASH con el de ANI, son prácticamente idénticos, un entanglement de 0.01, cuando por ejemplo era 0.08 contra el de las firmas y el ANI. Y su poder de clasificación es igualitamente de bueno, idénticamente bueno al poder de clasificación de ANI. Y estos se calcula todo rapidísimo. O sea, es rapidísimo. El MASH creo que me tardé 1 hora y el Dashing unos 10 minutos. O sea, es Dashing, ¿no? Es increíblemente rápido. Nada que ver con el ANI que toma un montón de tiempo. Y tenemos exactamente el mismo poder de clasificación. Y esto es nada más para que vean, ¿no? Como en las firmas tenemos aquí que las cosas del mismo género, los bichos del mismo género, se sobreplapan un poco algunos en distancia con los de la misma especie, ¿sí ven eso? Mientras que con MASH hay una separación bastante clara, con el Dashing, pero calculando distancias tipo MASH también, una separación muy clara, con ANI una separación muy clara. Las especies son prácticamente idénticos los arbolitos de Navidad aquí. Este ya no, este es un hermoso trompo. Y aquí ya no se parecen tanto en los del mismo género, pero no importa. La cosa es que para clasificar, para diferenciar especies de género, son exactamente igual de buenos MASH y Dashing que el ANI. Y entonces el MinHash, que es lo que calcula lo que usa el MASH para comparar sus fragmentitos, y el hiperloglog, que es lo que usa el Dashing para comparar los fragmentitos, son chipocludísimos. Y la conclusión número 2, olvídense del ANI. Ni piensen en usar esa cochinada. Y pues, eso es todo.
Muchas gracias, doctor Gabriel. Sí, no hay de qué. Un tema muy interesante. Entonces, olvidarnos del ANI. Muy bien. Completamente. Por cierto, el ANI lo conocí en una plática que dieron en el 2017, creo que fue Ulises. Ulises, sí. Ulises habló del ANI y dijo que se tardaba un montón y yo dije, y no le creí y sí se tardó un montón. Pensé que lo podía optimizar y lo optimicé, pero por más que lo optimicé, no llegué a unos niveles que fueran satisfactorios, ¿no? Entonces, pues al menos ahora ya sabemos que el MASH funciona. ¿Quién es el chipocludo? Sí, Sí. chipocludísimo. Perfecto. Muy bien. Pues vamos a dar paso a las preguntas. Para el público tiene algunas preguntas, puede hacerlos alzando la manito. Sí. Bueno, aquí vamos a leer una pregunta de José Félix Rojas. Pregunta si esto sirve con material genético vegetal o si se ha probado solamente con bacterias. Yo solo lo probé con bacterias. Y de hecho, normalmente tenemos prisa con las bacterias o sea, genomas de plantas. Yo me imagino que debe funcionar más. De nuevo, soy un poco escéptico al respecto, porque pues, además los genomas eucariotas son monstruosos. Entonces, acá una muestrecita de nucleótidos de bacterias me suena que no debería de funcionar, pero yo creo que hay que hacer la prueba. Perfecto. Porque en algún momento se van a secuenciar un montón, sobre todo hongos, bacterias, hongos, plantas, animales. Adelante, doctor. Jorge Ramírez, ¿quiere preguntar? Sí, gracias. ¿Me escuchan? Sí, adelante. Sí, muchas gracias. Gabriel, fantástica plática, excelente trabajo. Bueno, mi pregunta era muy parecida a la que ya hicieron de los vegetales, o sea, más bien como más general de eucariotes. En bacterias están muy compactos, no tienes regiones, o tienes muy pocas regiones que no son codificantes, entonces estos dinucleótidos, trinucleótidos, etcétera, pues ahora sí que se rigen por las reglas estas de los codones, ¿no? El uso de codones, todo esto. Pero en eucariotes donde ya tienes intrones y tienes todas estas regiones no codificantes, ¿qué crees tú? Bueno, igualmente, ya lo dijiste, ¿no? No lo has hecho, pero ¿tú cómo crees que esto afectaría? Yo creo que efectivamente, por ejemplo, para lo de composición, el uso de codones sí tiene una influencia en esto, ¿no? O sea, pero traté de hacer una correlación entre composición y frecuencia nucleotídica y no funcionaba como explicación. Había un poquito de correlación, pero no mucho, porque el codón pues es preciso, mientras que los dinucleótidos pues sí es una ventana que se va nucleótido a nucleótido, ¿no? O sea, no coinciden con el codón. Entonces, por ahí no parece ir la cosa. Y entonces eso quiere decir que es probable que la composición también funcione en eucariotes si las razones por las que hay desviaciones respecto a lo esperado son parecidas, ¿no? O sea, por ejemplo, si el genoma humano tiene un bias, no sé la palabra en inglés, en cuántas veces la A puede ir seguida de otra A, o la A seguida de una C y así, entonces vamos a ver que la composición del ser humano y del chimpancé se van a parecer más que del ser humano y el gorila, ¿no? Muy bien. En el YouTube preguntan, ¿existe el Big Data? O sea, usar muestras, existiendo el Big Data. Creo que sí, se refieren que se puede aplicar el Big Data en estos... Bueno, de hecho, lo del MASH viene de una herramienta que se utiliza para comparar cosas
masivas, o sea, bases de datos masivas para compararlas entre todas y ver qué páginas web tienen más cosas en común y ese tipo de cosas. Utiliza algo muy parecido al MASH. Ok, muy bien. Entonces, Big Data, pues sí, Big Data no nos pertenece a los biólogos. Sí. Gustavo, ¿quiere hacer preguntas? Adelante, Gustavo. Sí, en primer lugar, me gustaría disculparme por mi pobre español, no es mi primer lengua. Es un honor poder ser parte de una presentación tan grandiosa. Entonces, tengo una pregunta más amplia, más genérica. Una frontera que tengo en mi trabajo es interpretar los resultados de aprendizaje de Machine Learning de una manera cualitativa. Por ejemplo, puedo tener millones de instancias de datos que son resultado de un algoritmo de Machine Learning. Pero necesito poder proporcionar un análisis individual sobre cada punto de estos datos. Como te ha indicado en tu presentación, la búsqueda constante por una razón. Herramientas como la tuya son una gran ayuda para hacerlo. Entonces, mi pregunta, ¿crees que la gente de informática necesita saber más sobre el dominio para que ellos trabajen? No sé si entiendo tu pregunta, o sea, si deberían de entender mejor el cómputo o deberían entender mejor que no puedo entender la Para pregunta. poder interpretar mejor los resultados de técnicas de Machine Learning. Sí, ok. Yo creo que para poder evaluar los resultados de técnicas de Machine Learning necesitas algo que conoces, ¿no? Bueno, y de hecho el Machine Learning comienza así, con algo que conoces. Y normalmente el entrenamiento se debe hacer con unas muestras y la prueba o los resultados de ese entrenamiento con otras muestras. O sea, tú, por ejemplo, tienes, no sé, 50,000 datos que representan el tipo de cosas que ya sabes y que quieres encontrar en otra parte. Entonces, en vez de usar los 1,000 para tu Machine Learning, usas 500 y dejas 500 afuera. Y luego pruebas a ver si los 500 que dejaste afuera los encuentras con lo que aprendió tu máquina, ¿no? Con lo que tu Machine Learning sugiere. Y esto lo haces muchas veces, de hecho, para calcular la probabilidad de que tu método realmente va a encontrar otras instancias que no están en tu entrenamiento y que pues, realmente es lo que estás buscando. Lo que necesitas es muestras de lo que quieres encontrar y muestras de lo que no quieres encontrar, como en mi caso, que eran bichos de la misma especie y bichos de distintas especies, pero el mismo género. Gracias. Okay. Adelante, Pedro. Hola, doctor Gabriel. Hola, ¿Sí Pedro. Sí. Sí, tengo una pregunta más bien con respecto a al que usó el MASH, ¿no? MASH. Ok. MASH. La forma M-A-S-H. Ándale. La forma en cómo seleccionas las muestras, ¿es aleatoria o tú El programa lo que hace es producir algo que en cómputo se llama un hash. O sea, agarra los 21 nucleótidos y a partir de ellos calcula lo que en ciencias computacionales se llaman un hash. Por ejemplo, cuando bajas algo del web, ¿no? Haces un download de una secuencia, por ejemplo, la hace en CD, archivo que dice .md5. Entonces, MD5 son hashes. Y entonces lo que pasa es que tú puedes agarrar un archivo y calcular un hash a partir del archivo y cada hash es único. O sea, cada archivo solamente va a generar siempre el mismo hash. Entonces, cuando haces tú tu download, le puedes calcular el MD5, que es una palabrita de unas cuantas letras de una longitud muy pequeña.
y compararla con lo que la página web dice que debe ser el hash. Y si es el mismo, entonces sí bajaste el archivo correctamente. Si no es el mismo, o lo bajaste roto, o alguien en medio, alguien se metió en medio y te mandó un virus, por ejemplo, ¿no? O sea que tiene que coincidir los hashes, entonces sabes que tienes el archivo que quieres. Pues estos hashes computacionalmente se pueden almacenar muy eficientemente de una manera binaria y comparar muy rápidamente de una manera binaria. Entonces, y siempre te da el mismo. Entonces, lo que hace el programa es que calcula un montón de hashes y luego los ordena alfabéticamente, y los primeros X número, tú puedes decirle cuántos quieres que guarde, son los que guarda como muestra. Entonces, una muestra al azar, pero cuyo azar depende del algoritmo para calcular el hash. O sea, no soy yo el que hace el sampling, es el programa, y para hacerlo eficientemente usa esta alfabetización. Porque si además tuviera que meterse a hacer una revoltura al azar, perdería mucho más tiempo en hacer esta organización. Por eso es tan eficiente, porque ya tiene el azar como que inmiscuido en el algoritmo, ¿no? Es una de las razones por las que es tan eficiente. La otra es, pues, por supuesto que es un muestreo y luego es una adivinanza al parecido, Sí, o una inferencia del parecido genómico. entonces si yo no tendría caso que yo, por ejemplo, haga el mismo análisis y comparar, hacer como otro muestreo aleatorio. Vamos a decir, un genoma inexistente, o un grupo de genomas inexistentes, les modifico la posición. ¿Cree que el resultado sería diferente con respecto a lo que hace este algoritmo? El programa agarraría, por ejemplo, si tú haces un genoma artificial o agarras una E. coli y le metes mutaciones al azar, el programa de todas maneras podría estimar cuánto se parece al genoma de donde sacaste y modificaste. Ok. Pero una cosa completamente artificial probablemente no encontraría nada en común y te diría Claro, que no eso. se parecen. Sí. Okay. Gracias, doctor. De nada. Vamos a darle la palabra al doctor Alberto, después le damos la palabra al doctor Héctor Rivero. ¿Sí? Adelante. Gracias. ¿Qué tal, Gabriel? Muchísimas gracias, como siempre, Hola, padrísimo. ¿cómo estás, Mario? Muy bien, oye, me dejó sorprendido el tiempo que dura hacer los cálculos, el MASH y el Sí, DASH. no Tarda, chingues, es increíble. tarda muchísimo menos de lo que nos echamos unos panuchos, ¿no? Sí. O sea, yo de hecho dejé corriendo Oye, el dashing. En el dashing dejé corriendo 3 cosas diferentes y me fui a tomar un café, cuando regresé ya había acabado y me sorprendió. Híjole, no, pues hay que regresar al ANI para ir al Maya, si no, no nos va a Sí, dar tiempo. alcanzar a ir a comer algo. Oye, te quería preguntar, Gabriel, o sea, yo entiendo que estas herramientas de clasificación las usas con genomas completos, o sea, completamente secuenciados, ¿no? Y la finalidad es que puedas hacer este agrupamiento o esta clasificación de organismos y decir, bueno, estos forman un grupo que desde el punto de vista biológico, pues son filogenéticamente cercanos, ¿no? Sí. Yo te quería preguntar si estas metodologías del MASH y el DASH se pueden utilizar también con secuencias de genes ¿Proteína? y de Sí. proteínas. Sí, aquí alguien me está preguntando lo mismo. Ahora, Sí. pero ahora Ajá. a lo que voy es que tú sabes si hay trabajos que se hayan utilizado, por ejemplo, en datos de metatranscriptómica. De metatranscriptómica sí lo Sí, usan el MASH para clasificarlo en los distintos bichos. sí, o sea, O sea, el porque MASH de hecho lo inventaron porque querían jugar con metagenomas y clasificar los fragmentos de los metagenomas rápidamente. pero en el caso Entonces, de datos de transcriptómica, o sea, porque pienso yo que en los datos de transcriptómica de comunidades bacterianas, los datos que obtienes son secuencias de, no sé, pon tú, la ruta de la glicólisis, ¿no? Que puedes tener representada en tus datos, pero esa ruta de la glicólisis puede estar integrada por secuencias que vienen de diferentes organismos, ¿no? Y sí. entonces es muy difícil
como que puedas tú decir, vean, la ruta de la glicólisis en mis datos, en esta comunidad microbiana, está prendida en el grupo de, no sé, las enterobacterias, ¿no? Pero no en los firmicutes, o sí en los firmicutes, pero no en enterobacterias, ¿no? Entonces, ahí el problema es cómo clasificas de manera lo más preciso que Rápida. puedas y rápido además, ¿no? Pero sobre todo, Sí. lo más preciso que puedas decir, vean, este conjunto de secuencias que pertenecen a esta ruta metabólica, todos provienen del mismo grupo de organismos, ¿no? Sí, sí, de hecho, en ese caso el problema no es tan difícil porque lo único que necesitas es pues agarrar estas secuencias y encontrar las palabras en común con el bicho que quieres y apostarle, puesto que tiene, no sé, 50 nucleótidos en común con el de Bacillus y solamente 2 con el de, no sé, Enterobacterias. ajá, pues es de Bacillus, ¿no? Y Ya. para eso sí se puede usar el MASH con palabras un poco más cortas, porque pues, si transcriptómicas son secuencias más pequeñas, Sí. pero puedes darte una buena idea de clasificación. Yo no lo he hecho, pero teniendo tus genomas de lo que está ahí y haciendo la metatranscriptómica, yo creo que sí puedes dar un estimado, o teniendo una muestra de un Porque montón lo de avientas genomas. por Y la de base de hecho, datos. sí, y de hecho Sí, exacto, MASH lo tiene avientas una contra una base de función datos, ¿no? De por un la que, ajá, redundante. por la que te dice, esta secuencia lo más probable es que venga de este tipo de bicho, dada tu base de datos, y te los ordena del más probable al menos probable. Está súper, porque entonces puedes empezar a Sí, armar está rutas súper metabólicas bonito, o sea, yo asociadas a creo que hay que grupos de experimentar organismos, ¿no? mucho con él, sí. Perverso. Oye, pues muchísimas gracias, Gabriel. Ahí te No, debo de unos nada. panuchos para la próxima. Órale. Gracias, Mario. Adelante, Héctor. Sí, gracias. Una Bueno, disculpa. me encargó, me encantó tu plática, la verdad, me pareció Gracias, Héctor. fabulosa. Gracias. Oye, te iba a preguntar, con las firmas de nucleótidos, ¿exploraron firmas más largas de 6, 7, 8? Yo me imagino que conforme aumente la precisión tiene que aumentar. Lo que no sé es el tiempo de cómputo. ¿Qué tanto explota? Si llegas a 21, seguro es mejor que más, pero Sí, pero imagínate, ¿no? Calcular. Bueno, hay un par de problemas con eso. De 5 en adelante ya es computacionalmente muy, 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 muy pesado trabajar con firmas de DNA. Pero eso es mi culpa, un poco, porque yo lo que hago es primero calcular todos los posibles nucleótidos, cuando en realidad lo que debería de hacerse es pues cortar el genoma en los tamaños y lo que aparezca y ya, ¿no? Ahora sí crece mucho el vector y entonces como yo lo veía, si el vector de dinucleótidos funciona, dinucleótidos funciona casi igual de bien que trinucleótidos, aunque trinucleótidos efectivamente, como tú dices, funciona un poquito mejor que dinucleótidos, pero computacionalmente es más intenso, o sea, vas de 16 a 64 en tu vector, ¿no? Y luego para tetranucleótidos, pues ya te fuiste a cientos y pico. Entonces, sí aumenta la precisión, pero no tanto. Si viste, era 90% en el área bajo la curva en dinucleótidos, 91 en trinucleótidos y 92 en tetanucleótidos. Entonces, sí, tienes razón, podría mejorar muchísimo y quizás se ganaría más si usara de 21, pero nunca lo probé porque pues, para mí eso era como que usar más tiempo y más poder de cómputo. ok. Bueno, y ya la última pregunta, me perdí un poco en la plática. ¿Cuál era la diferencia entre MASH y Dashing? El tipo de, la manera en que guardan y comparan los pedacitos de los nucleótidos. Por ejemplo, las palabras de 21 en MASH usan un hash y ya. Y no me acuerdo cómo se hace esa comparación. Y en el caso de Dashing usan algo que se llama hiperlog-log, del cual no tengo la más mínima idea qué quiere decir, para hacer el storage y la comparación. Entonces Dashing lo hace más rápido, pero la idea es exactamente la misma que la de MASH. Bueno, Entonces,
sí, no me va a quedar claro y no lo voy a decir claramente cuál es la diferencia, pero básicamente es la manera en que se guarda el dato en la computadora para poderlo comparar. Ok, bueno, gracias. Me dio muchísimo gusto verte. Igualmente, Héctor. Ok, vamos a dar oportunidad para leer las preguntas que están en el chat. Sí, hay alguien que... Sí. La primera dice, ¿el gol estándar para clasificar seguirá siendo la hibridación de DNA experimental? No, qué hueva. ¿Cómo se...? No, eso ya no puede ser. Ya. O sea, hay muchos vericuetos, ¿no? Obviamente el DNA hybridization es lo que se usaba y era una manera, como quien dice, de comparar genomas completos sin ni siquiera conocerlos, ¿no? Pero experimentalmente es oneroso, tienes que poder crecer los bichos, tienes que crecerlos en suficiente cantidad y tienes que tener muy buena idea de la dinámica de hibridización. O sea, tiene problemas. Porque no puedes controlar qué se va a hibridizar con qué, ¿no? Tú fundes el DNA, pones las dos muestras juntas, pero no hay ninguna garantía de que lo del genoma A se va a ir siempre con lo del genoma B. O sea, a veces lo del genoma A se va a ir con lo del genoma A y lo del B con el B. Y entonces es un desmadre físico-químico que sucede ahí. Okay. Entonces, no creo. O sea, Bueno. es muy fácil secuenciar genomas, es muy difícil hacer hibridización. Ok, la segunda pregunta dice, buenas tardes, muchas gracias por la excelente ponencia. Mi pregunta es, ¿para aplicar estas nuevas herramientas se necesita que el genoma esté completamente cerrado? No, uno de los experimentos que estamos haciendo es precisamente clasificar a las Klebsielas por colaboración con Ulises Garza Ramos, que nunca hemos logrado concretar. Pero él tiene varios genomas no cerrados y lo hemos probado con ellas y funciona muy bien MASH y Dashing con los genomas, con las pedaceras, como les digo yo. Perfecto. Otra pregunta. MASH, Dashing MASH, ¿puede usarse en secuencias de proteínas de bacterias para encontrar funciones o características similares entre especies distintas? ¿O solo funciona para muestras de genomas? Sí, esa fue la razón por la que primero les hablé de de cómo el DNA puede cambiar mucho más rápido que la proteína, porque los mismos que propusieron ANI, propusieron el AAI o Amino Acid Identity, porque el DNA llega un momento en que no se parece nada y ninguna herramienta te va a encontrar nada parecido entre los genomas, pero todavía quieres poder clasificar. Y entonces ellos proponen la proporción del average amino acid identity, que lo calculan usando BLAST, sacas BLAST, comparas todas tus proteínas contra todas tus proteínas y luego sacas el promedio de lo que se parecen. Se parecería un poquito a lo que yo hago con el Genomic Similarity, pero de nuevo la idea es hacerlo rápido y MASH sí tiene algo para jugar con el alfabeto de proteínas y en este caso utilizarías fragmentos más chiquitos, no de 21 letras, sino más chiquitos, porque el contenido de información en fragmentos más chiquitos de proteínas es mucho más denso, digamos, en información. Pero no lo he probado. O sea, que este semestre que viene voy a tener un estudiante jugando con MASH y viendo si, comparando fragmentos de proteínas, podemos sacar algo que tenga sentido taxonómico. Pero no lo hemos hecho. Dashing no tenía para comparar aminoácidos, pero hay una nueva versión en la que está trabajando el autor, que de hecho ya le escribí diciendo, oye, esto no funciona, esto es una porquería, esto no. Pero él apenas está desarrollándolo, también con la posibilidad de comparar proteínas, no solamente genomas. Ok, ¿en qué programa está Dash? Dice que si pregunta Siemper. No, estos dos son C++.
MASH y Dashing son C++. O sea, es en qué lenguaje, ¿no? Otra pregunta. Ujú. En el futuro, ¿la nueva metodología se podría utilizar en otros modelos tales como insectos? Ajá, eso se parece a lo que preguntaron de las plantas. Yo tengo o sea, soy muy escéptico, pero yo creo que hay que probarlo. Soy escéptico por costumbre, ¿no? O sea, ya les dije que yo no creía que para nada, o sea, que se iba a romperlo de los dinucleótidos muy pronto. Estamos en 100,000 genomas y siguen funcionando. MASH no le creía porque es un muestreo chiquitito. Funciona súper bien. El Dashing funciona súper bien. Entonces, pues es probar. O sea, al final tienes que hacer el experimento. Porque si tienes prisa, pues haz el experimento. Y si haces el experimento y sale bien, pues públicalo. Y si sale mal, pues también públicalo para que la gente sepa que no sirve. Ok. Parece que ya no tenemos más preguntas del YouTube. Muy bien. ¿Y del público alguien más pregunta? Parece que no hay nadie. Ya se Bueno, cansaron. sí, ya. Sin duda. Bueno, si ya no tenemos más preguntas, le damos las gracias al doctor Gabriel Moreno por su participación. Doctor, muchísimas gracias por apoyarnos en este evento. Y sin duda es un tema muy interesante que quedan preguntas todavía. Estoy seguro que el público tiene preguntas por hacer. Ya les vamos a pasar su dato de usted para que soy muy fácil ya de encontrar. le escriban ahí un correíto para resolver las dudas. Sí, Entonces, gracias. doctor Ernesto, ¿algún comentario? No, solamente agradecer la presencia de todos ustedes. La plática de Gabriel estuvo fabulosa. Supongo que hay que sacar cita si queremos platicar con él de esos temas. Y eventualmente habrá muchos colegas que se quieran acercar aquí, ¿no? Muchas gracias, Gabriel. No, de nada, gracias a ustedes. Les recordamos dos Gracias, cosas. Gabriel. El próximo seminario, todo el ciclo de conferencias va a ser, pueden acceder a las pláticas utilizando la misma liga de Zoom que se les hizo llegar. Y segundo, la siguiente plática, si no mal recuerdo, es el 9 de septiembre con la doctora Sheila de Ávila, que nos va a platicar acerca de predicción de promotores, de secuencia de promotores en bacterias. Entonces, esperemos verlos por acá y no se la pierdan, va a estar bastante bueno. Gracias. Gracias a todos y Luego. hasta luego.